Ahí arrancó. Segunda parte de File System, seguimos con punto de montaje. Esto es un concepto que está bueno tener presente, aunque no tiene mucha profundidad. Cuando nosotros, eh, una computadora tiene enchufados varios discos, son distintas las maneras en las cuales eso se visibiliza dependiendo del sistema operativo que tengamos. Acá podemos ver los casos más comunes. Imagino que muchos de ustedes están familiarizados con cómo se ve esto en Windows cuando enchufa varios discos, un pendrive, lo que sea, le asigna una letra a cada disco, ¿no? Y a partir de ahí arranca la ruta. En el caso de Linux, o acá el ejemplo no acompaña mucho, pero en el caso de Linux, Unix y otros, los puntos de montaje en realidad no arrancan desde la raíz, sino que arrancan desde cualquier lugar, en realidad. Uno es común que el Linux se creen carpetas en algún lugar intermedio y a partir de ahí se monten de alguna manera los archivos de un disco que acaba de ser enchufado. Si escribo mount acá este comando, voy a poder ver acá un quilombo de cosas, pero en resumen, los distintos file systems o volúmenes que están disponibilizados y en qué carpeta los puedo encontrar, ¿no? Acá al estar en la máquina virtual no tengo nada enchufado en particular. Eh, entonces, ahora fue un momento como para hablar de file system. ¿Cómo puedo decirlo acá en realidad? Sí. Entonces, nada, saber que en realidad el lugar desde donde cuando yo enchufo un volumen o un disco nuevo, no necesariamente se ven los contenidos desde una raíz, como pasa en Windows. Hay otros sistemas donde se crean carpetas en lugares intermedios y esa carpeta vacía de golpe cuando se disponibiliza los archivos del volumen se ven ahí adentro, como si estuvieran en el disco al cual corresponde la raíz, pero no, digamos. ¿Sí? Entonces eso se llama punto de montaje. ¿Sí? El lugar desde donde el cual se disponibilizan los archivos de un disco que uno enchufa en una máquina. ¿Sí? Montar, digamos, la acción así montar en términos de file system, en inglés mount, refiere a esto, ¿no? No solo específicamente enchufar un disco, sino disponibilizar los archivos en el file system de la computadora, ¿no? A través de alguna carpeta. ¿Está bien? Y, y desmontarlo la inversa, ¿no? Es hacer ese desenganche lógico. ¿Sí? En general uno cuando uno enchufa un disco o un pendrive se monta automáticamente. No, por ahí no pasa así en sistemas de servidores, por ahí más no tan orientado al usuario común. El caso típico que el usuario común sí vive es cuando uno tiene que sacar un pendrive, ¿no? Y está este tema de extraerlo con seguridad o eyectarlo. Y uno seguro están familiarizados con esta idea de que, bueno, tienen que tocar ahí para que todo quede bien grabado. Y esa operación es en realidad un desmontar del volumen que lo que hace es, antes de hacer ese desenganche lógico, por ejemplo, terminar de escribir cualquier escritura que haya por ahí quedado en una calle y que por ahí no se haya terminado de escribir, que es algo que a veces pasa en los sistemas. Bueno, ¿qué pasa específicamente con lo que es la protección, la seguridad en los archivos? Eh, Vamos a hablar de tres esquemas básicos eh, que hay en los sistemas de archivos. El primero, nombrado como un esquema de acceso total, es un esquema en el cual en realidad no hay ningún tipo de protección y los archivos son accedidos por cualquiera que opere. Eh, Nada, los sistemas que no requieren tanta seguridad o por ahí los primeros sistemas eh, personales como Windows, DOS,
tenían file system que tenían así, un acceso libre y no estaban protegidos los archivos, ¿no? Un esquema de acceso restringido es un esquema en el cual los archivos tienen propietarios, ¿no? Entonces cada archivo pertenece a un usuario y por lo tanto solo ese usuario puede operar con ese archivo. El acceso controlado, que es el que más encontramos hoy en día, es una combinación, es un tipo de acceso en el cual los archivos tienen propietarios, pero al mismo tiempo, vamos al caso de Unix, eh, no solo se especifican los dueños del archivo, sino que se especifica qué operaciones se pueden hacer sobre los archivos, ¿sí? Que era un poco lo que veíamos antes en el ejemplo en Linux. Entonces en este esquema uno puede hacer una definición de permisos más granular, ¿no? Puede escribir, puede leer, ¿no? El tipo de ejemplo de acceso controlado es el que vemos en Unix y los sistemas como Linux, que acá está mencionado, recién lo veíamos en ejemplos en la clase anterior, donde los archivos pertenecen a un usuario, en este caso el usuario es Dan, y también pertenecen a un grupo de usuarios, ¿no? O sea, en estas dos propiedades. En este caso el grupo se llama UTNCO. Esto por ahí confunde un poco porque en la máquina virtual existe el usuario UTNCO, pero también existe el grupo UTNCO, ¿sí? Son dos cosas distintas que se llaman igual. Y la forma en la que se define este esquema de tipo Unix, que es una variante del acceso controlado, es decir, bueno, voy a especificar los permisos para el dueño, que se especifica esta primera parte, ¿no? Vamos a verlo acá, ¿no? Acá especifican cuáles son los permisos que le corresponden al dueño, ¿sí? Después los siguientes tres caracteres me dicen los permisos que le corresponden al grupo de usuarios que pertenecen a... Los grupos de usuarios que pertenecen a UTNCO. Y el tercer conjunto, acá, perdón, es el grupo de permisos que le corresponden al resto de los usuarios, que no son ni el propietario, ni los que están en este grupo, ¿no? Entonces yo puedo especificar sobre este archivo estas tres categorías de permisos, ¿no? Entonces puedo decir, el dueño puede leer, escribir, ejecutar. Aquellas personas que no sean el dueño, pero que estén en este grupo, pueden leer o escribir. Y si no sos el dueño y no estás en este grupo de usuarios, solamente puedes leer, por ejemplo, ¿no? Es un esquema bastante flexible que se usa eh, como una variante. Uno puede pensar en algo más puro, ¿no? Una matriz de acceso, donde uno puede definir simplemente eh, una especie de matriz que cruza filas y columnas donde uno dice, bueno, para cada recurso y para cada usuario, recurso uno, recurso 2, usuario A y usuario B, ¿no? ¿Qué permisos tiene cada uno, ¿no? Lectura, escritura, lectura, ejecución, lectura, escritura, ejecución. Es un caso más amplio, ¿no? Donde cruzo toda el espectro posible, ¿no? Esto es matriz de accesos, ¿sí? Naturalmente esto me va a ocupar mucho espacio en el disco, ¿no? Pero me permite tener una definición más granular porque defino cada caso, ¿no? Eh, el esquema anterior es un poco más limitado porque no me permite definir como excepciones, ¿no? Si yo tengo el propietario, tengo el grupo de usuarios y tengo definido este esquema, y resulta que aparece un nuevo usuario que no es Dan, que no está en el grupo ese, pero quisiera darle un permiso, no puedo hacerlo en este esquema, ¿no? No puedo manejar esas cuestiones medio individuales o excepcionales. Mientras que con la matriz de acceso se puede hacer eso, ¿no? Las listas de control de acceso o ACL es una variante de la matriz, es igual, pero
un poco más eficiente porque en vez de cruzar todos con todos, uno dice, bueno, si el usuario uno no me interesa poner nada con respecto al recurso 2, directamente no pongo nada, ¿no? Entonces, el ACL lo que hace es decir, bueno, tengo una lista, ¿sí? ACL significa Access Control List, entonces tengo una lista por recurso, ¿no? Entonces el recurso uno dice, bueno, el usuario uno puede leer, ¿no? El usuario B puede leer y escribir, y listo, ¿no? No pongo todos los casos. Entonces aquellos usuarios que no están acá, no pueden hacer nada, fin, ¿no? Y podría poner grupos, ¿no? Por ejemplo, grupo A, ¿no? Y digo, bueno, los que están acá pueden escribir. Y de esa manera yo podría tener una variante de la matriz como un poco más eficiente, ¿no? Este esquema de ACL es el que por ahí más se usa cuando no se usa el de Unix, digamos, ¿no? Windows tiene un esquema como este, por ejemplo. Eh, Hay que hacer una lista por archivo. claro, tenés que tener una lista por archivo. ¿Sí? La lista tiene un tamaño dinámico, lo bueno es que lo hace, tiene el tamaño justo, digamos, ¿no? Pero sí, podrías tener un caso que diga, bueno, otros, ¿no? Other users. Y decir, Y bueno, todos entonces, pueden escribir, sí. en el caso de la matriz de acceso, que es una sola para todos los archivos. Sí, pero en realidad en las filas o las columnas, dependiendo de cómo esté armado, tenés todos los archivos y los cruzás. Lo que pasa es que en realidad tiene un mantenimiento medio complicado porque en realidad la cantidad de archivos va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces medio que la matriz la tenés que agrandar. Así que probablemente la implementación no sea una matriz fija en tamaño como nos imaginamos, sino en realidad más una especie de lista de listas que, que va creciendo en realidad. Eh, pero sí, cruzás todos con todos, digamos, y tenés una especie de gran estructura, digamos. Me estaba poniendo de frío. Ahora tengo un busito, una estufa y puedo seguir. Bueno, contraseñas, inscripción, otras cosas. Esto no le damos mucha bola. Ay, ¿qué hay acá? Ah, mira el ACL. En Linux se pueden implementar ACLs. Hay que activarlos, en realidad, medio que no vienen por defecto. Hasta donde yo sé, muchos no se usan. Eh, y, y bueno, por supuesto que se puede. Algunos sistemas de archivos manejan encripción de los archivos de manera transparente. Nosotros no profundizamos mucho ahí, digamos, sobre cómo funciona, es más un tema de gestión de datos, pero algunos sistemas de archivos es común encontrarlo en Mac, por ejemplo. Por ahí para todo el disco, Windows también creo que lo tiene. Eh, te permiten manejar algún nivel a veces de encripción. eh, y bueno, nada, está asociado al usuario, ¿no? O sea, el usuario es el que puede ver los datos desencriptados. Eh, pero bueno, no tiene tanta popularidad, porque en general con estos esquemas medio que la parte básica está resuelta y si se vulnera un esquema, un sistema operativo lo suficiente, ya no hay mucho más para hacer. A ver, si uno tiene un sistema donde deja un archivo y cree que puede ser vulnerado o tiene mucha importancia, si uno agrega una inscripción y la llave para poder encriptar eso la tiene en otro lugar, por supuesto que los datos están más protegidos, ¿no? Pero bueno, dentro de lo más común que proveen los file systems, no se llega tanto a las contraseñas y la inscripción, sino más a esto, a esta parte primera, digamos, que es lo que vemos acá en la cursada, ¿no? Manejo de los permisos y de las acciones que pueden hacer. Bueno, bien. Entonces, ahí está un poco la seguridad, ¿no?
Cuando yo creo un semáforo que va a ser compartido entre procesos, en Linux, ¿qué sucede? Se crea un archivo de tipo semáforo y el dueño del archivo es el usuario del proceso que creó el semáforo. Y otros procesos van a poder abrir ese semáforo siempre y cuando puedan abrir el archivo, ¿no? Entonces, desde el archivo se maneja la seguridad de ese semáforo, por ejemplo. ¿Mm? Bien, cambio de tema. Cuando hablábamos un poco de abstracción y de tratar de manejar los distintos discos o los distintos esquemas de persistencia como uno solo, ¿no? De manera abstracta, ya sea si teníamos un disco esto sólido o un disco magnético, lo que hacen los sistemas de archivos es manejar una especie de concepto que nosotros vamos a llamar disco lógico, y consiste en lo siguiente. Uno tiene un archivo, ¿no? Que supongamos puede estar formado por, agrupado en lo que el usuario denominó registros, ¿no? Ese archivo tiene que persistirse en un disco, como el que vemos acá a la derecha, disco físico, que podría ser un disco magnético como el del ejemplo, ¿no? Formado por platos y pistas. Y lo que pasa es que si yo tuviera otro disco, podría ya pasar que el formato sea otro, que tenga celdas en vez de discos, o que la unidad de escritura y de lectura, en este caso es un sector de 512 bytes, en un disco, otro disco que tenga otro tamaño, porque es de otro fabricante, ¿no? Y sea de 256 bytes. Entonces cada disco tiene su particularidad con respecto a los tamaños, a cómo se escribe y se lee. Entonces los sistemas de archivos en su diseño eh, todos más o menos hacen la misma idea. Dicen, bueno, está bien, yo tengo que persistir archivos en un lugar, voy a imaginarme que más allá de donde esté persistido, tengo siempre una especie de disco igual, con pedacitos que vamos a llamar bloques, eh, todos iguales, del mismo tamaño. Como si fueran los frames de una memoria física, pero en el disco. Y después cuando tenga que operar con el disco, voy a como traducir un universo al otro, pero en gran parte de mi lógica voy a operar como si hubiera un gran disco con estos bloquecitos que donde puedo escribir o leer, ¿no? Entonces esto es lo que llamamos disco lógico, ¿no? Esta idea, esta abstracción, ¿sí? Que está formado por pequeñas porciones llamados bloques, y todos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Acá en este ejemplo nos imaginamos un file system con un disco lógico con bloques de 4 KB, por ejemplo. Eh, entonces la idea de tener este tipo de abstracciones es que si tengo dos, tres discos, hoy tengo uno, mañana otro, gran parte de la lógica del sistema de archivos, ¿no? Que es parte del kernel, no cambia, digamos, siempre trabaja sobre la idea de un disco lógico, donde escribe y lee bloques, ¿sí? Y después hay una parte final del sistema de archivos que hace la adaptación, ¿no? Para poder realmente traducir según el verdadero almacenamiento físico. Hay un término que no está por acá, que vale la pena mencionar, que es el de unidad mínima de lectura y escritura, les pido que lo anoten. La unidad mínima de lectura y escritura es esa, como dice la definición, ¿no? La porción mínima que yo puedo leer o escribir. En un disco físico magnético, la unidad mínima de lectura y escritura es el sector. Eso significa que si tengo un sector de 512 bytes, no puedo escribir 10 bytes ni 20 bytes en el disco, porque la unidad mínima es de 512. Entonces escribo 512, leo 512. ¿Está bien? En el disco lógico pasa lo mismo, se define una unidad mínima de lectura y escritura, que es el bloque. Y entonces todo el sistema desde acá va a operar escribiendo bloques, leyendo bloques,
asignando bloques a archivos. ¿Sí? Entonces la unidad mínima de lectura y escritura representa eso, y vamos a hablar de eso en algunas oportunidades, para entender cómo funciona el sistema. Esto, profe, es lo mismo que decir que puede haber fragmentación interna. Correcto. Al tener un esquema así, puede haber fragmentación interna, sí. Sí, sí. Bien. Cuando vea... Sí, decime. Tengo una consulta porque la verdad me perdí. El disco lógico, ¿en dónde está? ¿En dónde se guarda? ¿Dónde se escribe? Se persiste en el disco físico, pero es una idea, una abstracción. Digamos que la idea vive en el sistema operativo cuando está ejecutando, ¿no? Y el sistema operativo o el file system opera como si el disco tuviera esta forma, pero después cuando tiene que escribir o leer, traduce los bloques a los sectores que tienen que escribir. ¿Sí? Entonces es una especie de idea o abstracción que vive en el sistema operativo cuando la está interpretando y cuando está ante una solicitud de lectura y escritura sobre un archivo, interpreta que tiene que leer o escribir tantos bloques, ¿no? Porque dice, bueno, mi disco asumo que está dividido en bloques, quiere leer tal byte del archivo, entonces digo, bueno, entonces quiere leer este bloque del disco, y después hay una parte del kernel que finalmente dice, bueno, ok, entonces en realidad querés leer o escribir este conjunto de sectores, por ejemplo. Así que hay información en el disco que indica que se maneja una abstracción de bloques, pero ¿dónde vive realmente? En el sistema operativo cuando está siendo operado e interpretado como tal, porque es una abstracción. ¿Sí? Entonces, el file system es lo mismo que disco lógico y es como un intermedio entre el sistema operativo y el disco físico. Sí, entre el disco físico y el archivo, te diría. El sistema operativo es el que implementa toda esta idea del disco lógico, digamos. ¿Mm? Pero sí. Sí. Está bien, gracias. Bien. Conceptos ahí que hablábamos ahí antes. El disco físico, ¿no? Es el bodoque que yo me compro, digamos. Como puede ser esto que vemos por acá, ¿no? Esto es un disco, ¿no? Un dispositivo de almacenamiento. Típicamente los discos se pueden dividir en lo que llamamos particiones, ¿no? Seguramente muchos conocen este término. Se divide en regiones continuas en el disco, ¿no? Y se denominan particiones. Y al principio del disco se guarda la información de cuántas particiones están creadas y qué tamaño tiene cada una, y esto se le conoce como la tabla de particiones. ¿Sí? Esto es lo que se implementan en la mayoría de los casos, y de alguna manera no deja de ser una especie de división lógica, eh, pero en el nivel más cercano al hardware posible. Entonces un disco dividido en tres particiones, el sistema operativo lo termina viendo como tres discos separados, ¿no? Pero bueno, uno sabe que pertenecen al mismo disco físico, ¿sí? La idea de poder partirlo en particiones es que uno puede darle usos distintos a las distintas regiones del mismo disco, ¿sí? Y esos usos distintos significa, por ejemplo, que uno puede instalar distintos sistemas de archivos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa un sistema de archivos? ¿No? Que hasta ahora venimos como hablando un poco, pero no le damos una definición. La mejor definición que yo encuentro para esto es que un sistema de archivos es una especificación, ¿sí? Vamos a empezar como un documento, digamos, ¿no? Que indica
cómo se van a guardar datos en un almacenamiento secundario, ¿no? Cómo se van a guardar, digamos, en este lugar se guarda esto, en este lugar se guarda esto, las limitaciones que tiene, digamos. Y qué tipo de operaciones se van a poder hacer sobre esos datos, ¿no? Esas dos cosas forman una especificación, forman un file system, ¿no? La especificación de lo que se puede guardar y cómo operar. Y después, para poder finalmente darle uso a eso, vienen las implementaciones del file system, ¿no? Entonces, ¿qué sería una implementación? Un programa que típicamente es parte del sistema operativo, pero uno podría hacer algo por afuera también, que entiende esa especificación, ¿no? Entonces, de acuerdo a la especificación, sabe cómo se guardan los datos. Según esa especificación, sabe dónde encontrarlos. Si tiene que escribirlos, sabe dónde tiene que escribirlos y qué estructuras tiene que tener en cuenta, ¿no? Eso es una implementación de un file system, ¿no? Un programa que sigue esa especificación y la respeta, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo defino un sistema de archivos, armo la especificación, digo, bueno, puede haber archivos regulares, archivos directorios y archivos de acceso directo. Al principio hay que guardar los directorios, al final hay que guardar los archivos. Los archivos no pueden ser más grandes que 4 GB, ¿no? Todas esas cosas son parte de una especificación. Los primeros 512 bytes de la partición tienen que guardarse para usar tal cosa, los segundos para tal otra, ¿no? Y después viene el sistema operativo y dice, bueno, queremos poder soportar, operar con este tipo de file system, que lo escribió Pepito ayer. Bueno, bárbaro. Entonces arman un programa adentro del sistema operativo, como un módulo, lo que sea, se lee la especificación y dicen, bueno, a ver, yo ya sé que si estoy leyendo un volumen formateado de esta manera, de acuerdo a esta especificación, voy a encontrarme acá con esto, acá con esto, acá con esto, ¿no? Entonces arman todo ese programa, lo compilan, es parte del sistema operativo, y a partir de ahí, cuando yo enchufo un disco, el sistema operativo intenta detectar qué tipo de sistema de archivos fue instalado, y si tiene una implementación que reconoce la especificación, dice, bueno, ok, yo entiendo lo que hay acá, ¿no? Y entonces habilita un punto de montaje, lo que dijimos antes, en algún lugar de nuestro universo de nombres, de carpetas, y dice, bueno, ok, yo ya sé cómo leer los archivos que hay acá, porque conozco la especificación, te los voy a disponibilizar adentro de esta carpeta. Entonces vos vas a la carpeta y ahí aparecen los archivos y empiezas a operar, ¿no? ¿Se entiende más o menos? ¿No? Entonces, típicamente uno asocia las especificaciones de file system a los sistemas operativos, pero en realidad arrancan juntos, pero son conceptos separados. ¿Qué quiere decir esto? En Linux es común que se haya desarrollado el sistema de archivos Extended 2, que es el que estamos viendo acá, de este nombre. Después se le agregó una nueva versión llamada Extended 3, después se desarrolló una nueva llamada Extended 4. Windows, por ejemplo, históricamente tenía una llamada FAT, con muchas variantes, una que se llamaba FAT12, otra que se llamaba FAT16, otra que se llamaba FAT32. Después Windows cambió y empezó a usar otro sistema de archivos con otro diseño llamado NTFS, que lo estamos viendo acá. Hoy en día creo que usa otro distinto. Pero no son necesariamente propios de los sistemas operativos. O sea, por ejemplo, Linux. En Linux es común poder leer un disco que haya sido usado o formateado con Windows. ¿Y por qué eso es posible? Y bueno, porque Microsoft liberó la especificación de cómo se tiene que comportar un sistema de archivos NTFS, supongamos. Y entonces vino alguien del universo Linux y dijo, bueno, voy a armar un programita que sepa interpretar este tipo de archivos. Y arman ese programa, lo meten en el kernel de Linux y listo. A partir de ese momento, Linux se dice, yo puedo leer este disco, ¿no? Y ahí puedes operar. Ahora ya no es tan secreto, me parece, pero bueno, con NTFS, hablo de hace un poco más de 10 años, ¿no? 15 tal vez.
Windows no había liberado la especificación de NTFS. O sea, diseñó el file system, guardó eso como secreto, digamos, y ellos tenían su propia implementación y la única, ¿no? Entonces Linux no podía leer un disco formateado con NTFS. Pero como en el mundo del software libre son todos muy hackers, digamos, un par de personas se pusieron a hacer ingeniería reversa y a hacer prueba de error y lograron entender y cómo funcionaba toda la especificación sin que nadie les pase ningún documento, ¿no? No sé si hoy en día finalmente Microsoft lo liberó, pero se armó una especificación paralela que era la que todos conocemos por pura ingeniería reversa, o sea, ver cómo están los archivos, probar y empezar a descular el diseño, digamos, ¿no? Con FAT, por ejemplo, Microsoft sí liberó hace mucho tiempo una especificación formal donde dicen, esta es la especificación, ¿no? Bueno, bien, entonces hay varios sistemas de archivos, muchísimos. Típicamente los sistemas operativos usan alguno por defecto que puede haber sido inventado por la misma empresa que armó el sistema operativo. Y dependiendo de la apertura que tenga el sistema operativo, por ahí soporta entender otro file system o no. Digamos, en Windows se soportan unos cuantos más, aunque tampoco tantos. Naturalmente en el mundo del software libre se soportan todos o la gran mayoría, ¿no? Bueno, bien. Entonces, ahora que sabemos lo que es un file system, ¿qué significa, digamos? Formatear, ¿no? Un término tan comúnmente usado. Bueno, hoy en día yo no sé si en la informática lo usamos tanto, pero seguro que muchos lo conocen. ¿Qué es formatear, no? Un disco, hablo específicamente, ¿no? Uno por ahí pensaría, bueno, borrar los datos, ¿no? En realidad, formatear para nosotros y que estamos haciendo un estudio más profundo del tema, consiste en otra cosa, ¿no? Formatear significa, de alguna manera, instalar un file system, ¿sí? En una partición. ¿Y qué podríamos decir que es instalar un file system? Bueno, escribir en una partición los datos mínimos, las estructuras mínimas que son necesarias para que esa partición pueda ser operada e interpretada según la especificación de ese file system, ¿no? Es eso, en definitiva, formatear. Hacer esa escritura inicial, yo que sé, podría pasar que un file system FAT diga, bueno, si vas a formatear con FAT32, en el tercer byte de la partición tenés que poner un número 3, porque así se nos pintó, digamos. Y siguiente a eso es pones el string FAT32, porque así lo dice la especificación. Y después empezás a guardar datos y no sé qué. Bueno, si la especificación dice eso, porque no sé, era la manera que les interesaba identificar el tipo de file system, cuando yo elijo formatear una partición con el file system FAT32, entre otras cosas va a ir a escribir esa información, porque se supone que tiene que estar de acuerdo a la especificación. ¿Está bien? Así que formatear es eso, no es dar formato, es instalar un file system, es realizar las escrituras necesarias para respetar la estructura y el diseño de la especificación de ese file system, y para que entonces esa partición pueda ser interpretada como tal por una implementación que la respeta. Y entonces, diferencias que a nosotros nos interesa identificar entre partición y volumen. La partición es una región contigua del disco, ¿no? Y listo, digamos, cuyo formato puede ser conocido o no. Y un volumen, vamos a decir que es una partición que ya fue formateada. ¿Está bien? Una partición donde se le instaló un file system. Por eso yo hablaba de volumen. En el alto nivel, cuando yo como usuario hablo del explorador de Windows y digo, ¿y acá qué hay? Y veo CDE, pueden ser estos tres, digamos. O sea, yo voy a verlos como si fueran tres discos separados, pero podrían ser tres particiones. Cada una podría tener instalado un sistema de archivos distinto. Digamos, si Windows los puede entender a los tres,
yo lo voy a poder ver. Por supuesto que al tener sistemas de archivos distintos, no todos soportan las mismas operaciones. Sí las básicas, ¿no? Escribir, leer, copiar, tener carpetas. Pero el tipo de archivo semáforo en Linux no existe en FAT32. Si yo quiero copiar de un lugar a otro, no se va a poder copiar, ¿sí? O debería producirse un error, ¿no? Entonces hay algunas cosas que no van a ser compatibles entre uno y otro, ¿no? Pero lo básico, no sé, escribir un archivo que diga hola mundo, un TXT, lo vas a tener en todo, digo, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, entonces, la partición, puedo decir que es... no, puedo decir que el volumen puedo decir que es una partición con un formato, o sea, con un file system. La Exacto. partición no tiene, o sea, es como nada. La partición no sabes si tiene o no tiene, digamos, ¿no? Ok. Depende de qué lado la mires. El volumen tiene, seguro, Ok. ¿no? Y ese volumen que es una partición con un file system instalado, una partición formateada, es por lo tanto susceptible de ser operado por un sistema operativo, ¿no? Vos ahí podés operar con la abstracción de archivos, ¿no? Podés crear un archivo, eliminar un archivo. Si vos estás mirándolo desde la perspectiva de la partición, son bytes que vos estás escribiendo, ¿no? Vos lo ves a ese nivel, ¿está bien? Claro. Ok, gracias. De nada. Bien. Perdón, profe, una consulta. Me quedé trabado con o sea, estoy tratando de buscarle una definición al file system, pero no logro llegar. O sea, sé lo que hace, entiendo lo que hace, pero no... Si, por ejemplo, me preguntan qué es el file system, ¿cómo lo podría definir? Voy a repetir lo que dije antes, porque no tengo como una definición como de libro o así narrada. Pero para mí un file system es una especificación, un documento de reglas que define qué estructuras y en qué formato vos vas a guardar información en una partición, qué tipos de archivos vas a tener, qué tipo de operaciones vas a poder hacer sobre esos archivos, qué tamaños máximos van a tener esos archivos, si va a haber accesos directos o no va a haber accesos directos. Todo ese tipo de definiciones, o sea, un file system es una especificación que dice todo eso y nada más. O sea, después una implementación que es un programa que te permite finalmente operar y almacenar archivos de acuerdo a esa especificación, ¿sí? Claro. Respetando lo que decía, ¿no? Quiero crear una carpeta dentro de una carpeta. No, no se puede. ¿Por qué? Porque mi especificación dice que no se puede. Solo podés tener carpetas en un nivel. Bueno, no se puede. Listo, no lo hago. Por ejemplo, ¿sí? Y tiene la definición fina, la especificación a nivel implementación, a nivel estructura de datos, a nivel bytes, ¿no? Te dice, por ejemplo, los directorios se implementan de tal manera. Los nombres pueden tener un largo de 10 bytes y pones un nombre al lado del otro. Y el identificador del archivo tiene que ser un entero de hasta 32 bits, ¿no? Y así, ¿sí? Entonces, el file system es eso, es la especificación y una o varias implementaciones que, bueno, después te permiten, usando esa especificación, formatear una partición y guardar archivos y operar con ellos sobre esa partición respetando esas reglas definidas, digamos. Ahora sí, gracias. De nada. Profe, Sí. el sistema operativo entonces tiene programas que pueden interpretar, o sea, un programa para cada tipo de file system o algo así, como para Exactamente. Sí, sí. Es parte, o sea, lo más común es que sea parte del kernel, así que puedes pensarlo como grandes funciones o módulos, pero sí, sí, sí.
Linux, por ejemplo, te permite que vos instales, si vos tenías un file system que no era soportado, pero alguien instaló un módulo, mejor dicho, programó un módulo, vos podés sobre un sistema Linux instalado instalar este módulo automáticamente y de golpe soporta ese file system que antes no lo soportaba, porque Linux tiene un esquema de interfaces y de extensión por módulos. Así que no es que tiene que sí o sí venir desde adentro del kernel, podés agregarlo más tarde, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Pero de alguna manera tiene que ser un programa que tiene que estar o en el kernel o anexado al kernel. Y, y en esencia, cuando vos enchufás un disco, lo que va a hacer el sistema operativo es va a recorrer todos estos programas que tiene, ¿no? Que determinan todas las posibles implementaciones de file system que se entienden, y le va a preguntar a cada uno, che, ¿vos entendés esto o no? ¿Vos entendés esto o no? Y hay uno que va a decir, ah, sí, yo entiendo NTFS. Bueno, dale, tomá, operá sobre este disco, ¿no? Y el programa empieza a decir, bueno, ok, acá hay un archivo, acá hay esto, acá hay lo otro. Bien. Es común que un sistema operativo ya venga con varias implementaciones adentro de las que son más estándares, ¿no? Obviamente. Otro ejemplo de file system que no está acá es, bueno, ahora está un poco fuera de uso, ¿no? Pero un CD-ROM, ¿no? ¿Todos saben lo que es un CD-ROM o un DVD? Bueno, no sé si, espero que sí. Pero eso tiene un file system distinto de estos. No es ni Extended 2 ni NTFS, es un formato distinto, ¿no? Es un formato que está pensado para solo lectura, ¿no? Aunque después se agregaron algunas cosas para poder escribir, pero esencialmente de lectura, ¿no? Y, y es una especificación distinta, ¿no? Bueno. Bien. Hoy vengo un poco quemado, la verdad. Creo que se nota en la clase que le estoy dando un poco monótona, poco chiste. Eh, También tal vez es el momento del año. Aunque no llegamos ni a mitad, ¿no? Sí. Todo almacenamiento es un file system, podría decir. O sea, un disquete de 3/4 es un file system. No, porque no tiene. O sea, tiene lectura y escritura, pero como que no tiene un formato como estos que vimos, tipo X2 o NTFS. Eh, un disco es un dispositivo de almacenamiento, es un lugar para guardar información a través de alguna tecnología, ¿no? Magnética, eh, por memoria flash. Después el sentido que vos le das a esos datos es lo que para vos es tu file system. Entonces, vos si tenés un disco no sabes si tiene o no un file system instalado. No, tenés que explorarte a ver los datos y ver, ¿no? Y es como, conozco y luego existo, o sea, ¿tiene instalado este disco un file system? En realidad lo único que puede hacer un sistema operativo es ver si tiene uno de los que él conoce. Ahora, si dentro de todos los que yo conozco no hay ninguno que machea, yo no te puedo asegurar que no tiene file system. Lo que te puedo asegurar es que no tiene uno que yo conozca. Claro. Pero, por ejemplo, un pendrive y un disco externos, como que sí lo puedes formatear con un determinado file system, pero no sé por ahí si se va un poco de tema, un disquete como de los viejos. No, también, todo. Se puede Porque formatear es escribir datos en el disco. Digamos, formatear es escribir en un dispositivo la información necesaria para respetar una especificación y dejar de alguna manera un volumen listo para operar con archivos, ¿no? Vacío conceptualmente hablando, pero respetando la especificación. Entonces, cuando vos estás formateando, estás escribiendo en el disco. Así que podés formatear cualquier dispositivo que sea escribible, digamos, ¿no? Disquete de 3 1/4, el de 5 1/2,
que seguro que la mayoría no tiene idea de lo que es, pero eran unos cosas grandes. A ese no sé. El disquete de No sé si era de 3/4 o de un el punto disquete, y algo. esto es muy de los 90, ¿no? Pero el disquete 3, un medio, sí, ni yo lo digo bien allá. Ese tal cual. Tenía 1,44 megabytes de capacidad. O sea, es terrible. Mira, en Mercado Libre podés comprar uno por 2.000 pesos. Estamos locos. ¿Qué pasó? ¿Esta porquería? Por 100%. Ah, me quedó. Ah, bien, 100 estos. Ah, entonces sí, comprar. Vamos que lo compramos. A ver. Uy, no, pará, no quiero esto. Em, esto que lo deben vender no sé, por ahí para algunos sistemas viejos que se lo bancan, no sé. Sí, estos eran. Esto adentro tiene una cinta magnética redonda. Es un disco, por más que yo lo veo cuadrado. Adentro, si lo abren, es redondo. Y después está el disquete. 5.25, no creo. Disquete Nashua. Boludo, sí, son estos. Lote de disquetes antiguos. Ahí va. Estos son. Así eran antes. Los primeros. Esto te estoy hablando del año 90, 91, 92, 93. Seguro que no habían nacido la mayoría de ustedes. Esto tenía una capacidad de cuánto, no sé, 700 KB, 500 KB, no sé. Qué locura, por Dios. Bueno. Eh, esos también se formateaban. O sea, vos podés agarrar, enchufar uno de esos si tuvieras un adaptador y lo formateás, ¿no? Para decoración te ponen ahí. ¡Oh, no! Entonces no lo compro. Yo lo quiero comprar, de verdad. ¿Qué precio? A ese yo no llegué. Qué mal. No, yo no quiero. Quiero preguntar. ¿Tenés unos que funcionen? Vamos a preguntarle, ¿no? Después yo les cuento lo que me responden. Vamos a ver. ¿Y ahí adentro qué metes? ¿El Un- file system cómo lo Y de interpretas? vuelta, o sea, Lo tenemos. pero es un dispositivo con 500 KB. Lo que puedas escribir adentro, si te alcanza, escribís tu file system ahí adentro. Acuérdense esto, escribir es formatear es dar formato y eso significa escribir en el disco. ¿Sí? Escribir en el disco las estructuras y los datos iniciales para poder respetar la especificación de un file system en su estado inicial, ¿no? Que no tiene archivos, que tiene que tener algunos datos en particular que ya tienen que estar ahí, pero formatear es escribir, ¿no? Vieron que siempre que existe el formateo lento y el formateo rápido, ¿no les pasó alguna vez que estaban formateando ahí con Windows, Mac y dicen, che, formateo rápido, formateo lento? ¿Cuál es la diferencia? El formateo rápido es esto que yo les estoy diciendo en su pura expresión, ¿no? Escribo exactamente los datos que necesito para que cuando la próxima vez que lea ese disco, diga, ah, esto es un file system extended 2, ¿no? Escribo esa información, la mínima, ¿no? Sí, y eso no implica tener que escribir todo el disco, se escriben en algunos lugares, digamos. Ahora, el formateo lento, que a veces se le llama lento o completo, en realidad es un formateo que lo que hace es borrar los datos primero, ¿no? Y después escribir esos 3 o 4 datos que había que escribir. Pero en realidad con hacer lo otro ya alcanzaba para poder instalar un file system, ¿no? ¿Cuál es el verdadero propósito de hacer un formateo lento o completo? ¿Qué me puede decir? No es para borrar el contenido. Para borrarlo y por un tema de seguridad, ¿no? Si yo quiero explícitamente asegurarme que los datos no estén más ahí porque tenía información confidencial, ¿no? Y la única manera de borrar datos en volúmenes como discos magnéticos, y estos más viejos también, es escribiendo arriba, ¿no? Como en la memoria RAM. Entonces lo que está haciendo un formateo lento es escribir arriba de todo el disco, sector por sector, escribe. Y cuando termina, dice, bueno, ahora voy a instalar el file system. Entonces escribe un par de bytes al principio, según la especificación, a la mitad, lo que sea necesario, y dice, bueno, listo, está. Bueno, bien.
Este. Ay, yo juré que nunca iba a decir esto, pero bueno, ahora me hablo como los profesores, como con los que yo cursé, que se ponían a decir cosas del año del pedo y yo decía, uy, qué embole. Pero cuando yo cursé operativos, allá por el año 2005, los TP los entregábamos en esos disquetes de 3 1/4, ¿no? Los pendrives USB recién estaban saliendo y la mayoría de las computadoras no lo soportaban y los primeros pendrives tenían 64 megas de capacidad, 32, no tenían nada. Así que el TP lo entregábamos en un disquete, ¿no? Y después, si el disquete se te rompía o los datos se corrompían, cagaste. Después llevabas el trabajo práctico y veías que no lo leía, lo metías en esa máquina de laboratorio y cruzabas los dedos para ver si lo leía bien. Y por las dudas llevabas un montón de disquetes con la información repetida. Quilombo. Pero bueno, el pasado. Bueno. Antes igual todavía era mucho peor, era agujereando una cinta. Exacto, las famosas cintas perforadas. ¿Sí? Cuando yo cursé operativos, los profesores más viejos me hablaban de las cintas perforadas. Sí, sí. Que la cinta perforada es o tarjeta perforada, es una tarjeta de cartón que está perforada y de esa manera se arma el programa, ¿no? Porque se hacen perforaciones específicas y con eso se dice lo que se tiene que decir, ¿no? Un código Morse pero más avanzado, ¿no? Imagínate la cantidad de información que puedes poner ahí y el tiempo que tarda en escribirse y leerse, ¿no? Pero bueno. Bueno, volvemos al presente. Estructuras que tenemos, a ver, como para ver un poquito hasta dónde llegamos hoy. Estructuras de file system sería un tema. Esto se repite de vuelta, ¿ya? Directorios. Y los métodos de asignación. Está bien. Y acá hay un ejemplo. Creo que los métodos de asignación los voy a dejar afuera. Y lo vamos a arrancar el sábado. Junto con el resto de la clase. Así que vamos a llegar a esta implementación de directorios. Bueno. No queda tanto. ¿Cuántos somos? En vivo. 50 personas. Está duro, ¿eh? Bueno. Entonces, ¿cómo son un poco estas estructuras? Digamos que cuando yo digo que formateo una partición y instalo un file system, ¿qué es lo que comúnmente se escribe? Vamos a ver algunas ideas básicas, ¿no? De lo que comúnmente hay. Típicamente en una partición formateada nos encontramos con al menos estas estructuras, ¿sí? Primero hay una pequeña región llamada el bloque de arranque o de buteo, ¿no? Esa primera región a veces se conoce como el MBR, pero ahora por eso no sé si usa más ese término. Ahí adentro está, por ejemplo, la tabla de particiones, la que vimos antes, ¿no? La que nos decía que había 3 particiones, que la primera empezaba acá y terminaba allá, ¿no? Que nos indicaba cuál era la de buteo, ¿no? Que es la partición que primero se tiene que leer. Entonces, en un disco va a estar escrito esto. Y después, es común que un file system tenga más o menos estas 3 conceptos generales, por así decirlo. Para los archivos, es común que tengan, aunque vamos a ver algunas excepciones, en general es común que tengan algunas estructuras que nosotros llamamos FSB, ¿sí? Bloque de control de archivo, que son estructuras para administrar los archivos, como lo era el PCB para un proceso que estaba ejecutando, pero lo mismo, pero para un archivo, ¿no? Estructura donde se guardan los atributos del archivo, el identificador, ¿no? Donde hay punteros a los datos, ¿sí? Entonces es común que se usen esas estructuras. Vamos a ver después ejemplos.
es común que haya alguna especie de estructura o gran bloque o región donde haya información de control de todo el volumen. Esta información de control refiere a información sobre cómo fue formateado ese volumen y estadísticas sobre el estado actual del volumen. Por ejemplo, cuando yo formateo un volumen, hay ciertas decisiones de configuración que tienen que tomarse. Muchas veces, si uno simplemente pone formatear, van un montón de valores por defecto, pero esto que veíamos acá, el disco lógico tiene pequeñas unidades llamadas bloques. El tamaño de este bloque está definido por el file system, y esto, como es una idea abstracta, el tamaño es el que uno quiera, ¿no? Después todos van a ser iguales, pero no tiene nada que ver este tamaño con... No tiene una relación forzada con respecto a el disco donde yo realmente estoy formateando, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el tamaño del disco, del bloque? Esto es el bloque, ¿no? De un disco lógico. Por configuración cuando se formatea, ¿no? Entonces yo puedo formatear y decir, quiero tener bloques de 4 KB ahora. Y mañana vengo y formateo el mismo disco de vuelta y digo, no, ahora quiero que tenga bloques de 2 KB, ¿no? Entonces, en el bloque de control de volumen, esa información, esa región inicial del volumen, hay que escribir eso, ¿no? Los bloques en este disco, los bloques del disco lógico, de la abstracción lógica, se toman como que son de 4 KB. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque cuando yo apago la computadora y la vuelvo a prender y enchufo el disco, ¿cómo me acuerdo el tamaño de los bloques de ese disco lógico? ¿Sí? Si es todo un invento, digamos, ¿no? Si no es algo de hardware. Entonces, en un lugar del disco se escribe esa información. Esto, de acuerdo a la especificación del file system tal, tiene bloques, y los bloques, cuando se formateó, se decidió que sean de 4 KB. Ok. Sí, entonces, esa información está ahí, en el bloque de control de volumen, ¿no? Junto con otras estadísticas, como por ejemplo la cantidad total de bloques que entran en esa partición sobre la cual se formateó, cuántos bloques libres y ocupados hay en un momento determinado, ¿no? Y bueno, información de ese estilo, ¿no? Información general, que el sistema operativo tiene que saber cuando monta el volumen. Y después, obviamente, los archivos. Acá dice estructura de directorios, pero... bueno, está bien. Las estructuras estas son para poder administrar los archivos y apuntan a datos. Y suele haber estructuras especiales, que ahora vamos a ver, para los directorios, ¿no? Pero hay una cosa que ya es importante decir. Conectado con lo que vimos antes. Los directorios son archivos. ¿Qué significa esto? Que en un sistema de archivos, ¿se acuerdan que yo les dije? Hay por lo menos dos tipos de archivos comunes, los archivos regulares y los directorios. Eso significa que las estructuras usadas para crear un archivo, poner la información adentro, setear atributos, son las mismas tanto para un archivo como un hacho, como un archivo de texto, como lo son para un archivo de tipo directorio, ¿sí? Que va a tener la particularidad de contener archivos adentro, pero se usan las mismas estructuras, con atributos y punteros a datos. Entonces, esta estructura que estamos viendo acá es un ejemplo de cómo se van a guardar los datos adentro de ese archivo de tipo directorio. Cuando yo enchufo el disco, lo monto en un lugar, ¿no? El sistema operativo me dice, sí, ok, yo puedo entender este file system, ¿no? Tengo un programa que lo soporta, bárbaro. Se monta, se disponibiliza en un lugar en particular, entonces yo puedo empezar a ver los archivos. Todo lo que está en el disco tiene que, digamos, el sistema operativo lee algunos datos importantes y algunas cosas las empieza a llevar a memoria, ¿no? La tabla de montaje y hay ciertos datos del control de volumen que necesita llevarse a memoria simplemente porque va a ser información que va a tener que consultar mucho.
e incluso actualizar, ¿no? Se la lleva temporalmente a la memoria, pero después tiene que reescribirla en disco, ¿no? Y después hay otras estructuras que en realidad se crean solo para la operatoria mientras el disco está en uso, pero que en realidad no se persisten en ningún lugar, no se persisten en el disco. Solo viven en memoria y son las que vimos antes, estas dos, ¿sí? Tanto la tabla global de archivos abiertos del sistema como la de archivos abiertos por proceso, no es una tabla que se persista en realidad en el disco, sino que existe en memoria tan grande como archivos abiertos haya en un momento determinado. O sea, ya debería ser bastante obvio que cuando apago la computadora, digamos, no hay ningún archivo abierto, ¿sí? Cuando saco el disco, porque ¿qué es el concepto de abrir un archivo? En realidad, abrir un archivo en el mundo virtual no es otra cosa que tener un proceso que declaró que va a usar un archivo, que tiene un puntero o algún lugar, y eso es todo, digamos. O sea, abrir un archivo es eso, es la declaración del proceso hacia el sistema operativo de donde le dice, che, chamaco, voy a operar con este archivo. ¿Me dejas? No. Eso es abrir un archivo, eso es llamar a la función open. ¿Mm? No, no tiene otro impacto, digamos, más que eso, ¿no? Por eso decimos acá, bueno, estructuras de un file system en memoria, ¿no? Y bueno, y sobre esto voy a volver el sábado, digamos, porque no quiero quemarlos más. Pero bueno, es cómo se implementan los directorios adentro, siendo archivos, digamos. Bueno, dudas que hayan quedado por acá. Sí, profe, una consulta. Dígame. Al principio cuando empezamos a hablar del file system, habíamos dicho que era algo que vivía dentro del sistema operativo, digo. Y después, cuando fuimos avanzando, que llegamos a la parte del formateo, dijimos que al momento de formatear, es como que en el disco se empieza a definir todo lo que sería la manera de manejar los archivos y que se escribían los primeros bytes, algo así. Pero me mareó entonces, porque no sé entonces si es parte del sistema operativo o se guardaría en el disco. ¿Cómo sería entonces? Ok. Dame un segundo, a ver. A ver, serían las dos cosas, o sea, un sistema de archivos es una especificación que te dice cómo se guardan los datos, ¿no? A nivel al detalle de qué bytes tenés que escribir, ¿no? Y qué cosas vas a poder guardar y no, y qué tipo de operaciones vas a poder hacer. Y después el programa que opera con esos datos de acuerdo a la implementación. ¿Cuál es ese programa? El sistema operativo, ¿no? Que puede tener esas implementaciones, digamos. Y en el diseño del sistema operativo, perdón, el diseño del file system, de esa especificación que te dice lo que puedes tener, lo que vos podés tener, cómo se persiste, si se puede escribir y leer, solo escribir, en la especificación están definidos todos estos requisitos, por ejemplo, que después en tu programa, tu implementación, porque respetás la especificación, vas a implementar, aunque después el sistema operativo puede hacer algunas cosas extra. Así que no sé si estoy aclarando o confundiendo, pero son las dos cosas, ¿no? O sea, si yo agarro un disco y te digo, esto es un file system, en realidad es simplemente un dispositivo de almacenamiento que se le aplicó algún tipo de transformación y algunas cosas cambiaron adentro. Ok. Ahora lo enchufo en una computadora, le corro un programa y el programa me dice, esto está escrito de acuerdo a la especificación tal y yo te puedo permitir decir qué hay adentro, te puedo traducir y desencriptar la información y lo veo y veo una imagen. Todo eso me permite concluir de que ahí había un file system, ¿no? Instalado de acuerdo a una especificación
y yo puedo operar con ese file system a través de un programa. Digamos, no puedo operar directamente contra el disco, ¿no? Entonces el file system es esa combinación de las dos cosas, es la especificación y la implementación del programa que la usa, digamos, ¿no? Que corre sobre una computadora y que está dentro del kernel de un sistema operativo. También podríamos agregar, si se quiere, como cosa extra, digamos, que el sistema operativo después ofrece un conjunto de llamadas al sistema, ¿no? Que te permiten solicitar esas operaciones, ¿no? Pero esas llamadas al sistema que te ofrece el sistema operativo, abrir, cerrar, eliminar, escribir, leer, están directamente relacionadas con las operaciones que se pueden hacer en los file systems más comunes, ¿no? Así que hay una relación, ¿no? No es que el sistema operativo inventa algo que después no puede soportar. Y te puede pasar que vos enchufás un CD-ROOM y desde tu programa vos agarrás y decís, abro un archivo que está en el CD-ROOM y después llamás a la syscall write y querés escribir. Eso vos lo puedes hacer, la syscall está, digamos. Pero después lo que te va a pasar es que cuando llegues al driver que habla con el dispositivo de CD-ROOM, el driver va a decir, che, pero pará, yo no soporto escritura. Entonces la syscall te va a terminar dando un error. Che, mirá, justo acá no se puede escribir. Todo bien, pero acá no se podía. No sé si esto aclara un poco o no, pero bueno, es la combinación de las dos cosas para mí un file system. La especificación y el programa que te permite después efectivamente guardar datos, leer datos, de acuerdo a la especificación, ¿no? Claro, sí, ahora sí, gracias. Y la especificación, ¿por qué tiene sentido? Porque vos apagás la computadora y el programa dejó de correr. Entonces, ¿qué te queda? El disco con los datos. Entonces vos tenés que poder venir mañana, leer ese disco y encontrar las cosas tal como las dejaste y con la interpretación tal como la que hizo el que escribió. Es más, yo tengo que poder venir mañana a armar mi propia implementación del file system. O sea, yo agarro la especificación y me pongo a programarlo. Digo, ok. Y la gracia de la especificación es que distintas implementaciones, si todas respetan ese protocolo, vos podés tener un disco escrito con una implementación de FAT32, después lo desenchufás, lo enchufás en Linux y lo lee otra implementación de FAT32, que la escribió otra persona, pero respeta la misma especificación. Entonces lee los datos tal cual vos los dejaste, digamos, ¿no? Bueno, pero haber aclarado un poquito. Sí, ahora sí, más o menos. Mejor que antes, gracias. Pero bueno, la verdad que tengo que ver si puedo tratar de bajar a tierra alguna especie de definición más pedagógica, más cerrada con un moño, digamos. Pero bueno, más o menos eso. Bueno, bien. ¿Qué más tenemos por acá? Nada por aquí, nada por allá. Yo tengo una... Sí. ¿Se cortó o me corté yo? Hola, hola. Te escuchamos, profe. Yo fui, no sé Da. por qué. Tenía una duda con el tema del disco lógico. No entendí muy bien a qué se refería. O sea, pensé que lo había entendido y después cuando terminaste de explicar File System no entendí. Está bien, está bien. O sea, la idea es que cuando la gente que está armando el sistema operativo dice, bueno, vamos a programar la parte del file system para implementar una especificación, no sé, Extended 2, arma toda la lógica, ¿no? Uno tiene que escribir toda la lógica de, bueno, ¿qué pasa cuando creo un archivo? Si se escribe, se lee, las validaciones que hay que hacer, ¿no? Todo lo que es un programa que ofrece al usuario la posibilidad de operar con archivos, ¿no? Entonces, todo ese programa está hecho alrededor de la idea de que tu disco está formado por pedacitos que son todos iguales, llamados bloques. Con tamaños que son configurables, pero que igual tienen unos ciertos límites. No es que vos podés poner cualquier valor, o sea, son potencia de 2. De acuerdo al file system, pues típicamente son valores por ahí entre 512 bytes y
y 8 o 16 KB. Entonces vos armás tu programa bajo esa idea, un bloque al lado del otro, numerados, ¿sí? Empezando desde el cero, y se arma toda la lógica así. Si después atrás tenés un disco con sectores, con bloques, con celdas, con tarjeta perforada, vos te abstraes de todo eso. O sea, en el diseño y la programación del file system, te abstraes y tu lógica es mucho más sencilla, porque vos pensás que son todos los discos iguales, básicamente. ¿Eso último quién lo resuelve? ¿El sistema operativo o el hardware? Eh, Lo complicado del disco, lo de los sectores, todo eso. lo resuelve el sistema operativo, pero la parte, la última parte del sistema operativo, que es lo que llamamos el driver, que es la parte del sistema operativo que habla directamente con la controladora del disco. Entonces, cuando vos, yo hoy en día ya no pasa tan seguido, pero si vos te instalás alguna especie de cosa rara en la computadora y te dice, che, mira, corre este programita para poder instalar los drivers, ahí lo que estás haciendo es agregar un programita al sistema operativo, específicamente pensado para ese sistema operativo y para ese disco, que sabe hacer esa traducción, ¿no? Pero que no es estrictamente parte del file system. Es un programa que sabe hacer esa traducción entre estos mundos, ¿no? Entonces, cuando el file system, que lo programaron una vez de manera sencilla, dice, me gustaría escribir el bloque 3, el que está acá, ¿no? Esta última parte del sistema operativo que habla con la controladora dice, ok, en realidad lo que vos querés decir es que querés escribir estos dos sectores. Entonces, porque entiende cómo está estructurado físicamente el disco y sabe qué traducciones tiene que hacer. Entonces habla con el disco y le dice, che, escribí el sector 3 y el 4. ¿Está bien? Entonces, es una idea de diseño que tiene que ver con homogeneizar, pensar en el disco lógico y que así se diseñen los sistemas de archivos. Parte de la premisa de diseño de homogeneizar, de simplificar, de decir, yo tengo una lógica re compleja a la hora de laburar con archivos, voy a armar todo mi programa como si fueran todos iguales, los discos, todos iguales. Y después voy a asumir que atrás hay una especie de capa final del programa que hace esas traducciones de acuerdo al disco que se tenga, ¿no? Porque si no te volverías loco y tendrías que hacer como un montón de rediseños para cada disco, ¿no? Así que es un poco eso, digamos, ¿no? Es una idea de diseño para que pueda escalar, digamos. Eh, eh, pero Entonces, ¿quién está a cargo de la traducción? Eso no entendí. ¿El driver? el driver, que es un programita que se instala en el sistema operativo, ¿eh? ¿Sí? Que es el último programa, parte del sistema operativo, el último módulo, que después de ese módulo está directamente la controladora del disco, ¿no? Entonces es como si vos tuvieras, estoy viendo mi pantalla, ¿no? Me falta un poco de apoyo de gráficos, ¿eh? Es como si tuvieras esto, ¿no? El disco, ¿no? El file system, el sistema operativo, y acá está el driver. ¿Está bien? Ahora, todo esto es sistema operativo, ¿no? Esto es sistema operativo, esto es sistema operativo. Son como dos capas distintas. ¿Está bien? Esto ya es hardware. Entonces, nosotros estamos estudiando esta parte, pero entendiendo un poquitito que existe esta, digamos, ¿no? Entonces, este es el traductor de mundos, ¿no? El que dice, ok, dame bloques, ¿no? Traduzco a sectores, ponele. Esto suponiendo que fuera un disco magnético, ¿no? El driver es específico de cada dispositivo. Entonces, si yo tengo... ahora quiero agregar una columna. Voy a lograrlo, vamos a ver. Insertar. Oh, esto no va a funcionar. Bueno, listo, falló. Chao.
Ahí va, ¿no? Disco 1, disco 2. Cada uno tiene su driver, porque cada disco habla de una manera distinta, entonces tenés que tener un programita distinto, ¿no? Pero todos hablan con el mismo file system. Esto ayuda un poco, ¿no? Estos son la capa final del sistema operativo, por supuesto. Cada uno hace la traducción de acuerdo al disco con el que tiene que operar. O sea, el driver 1 habla con el disco 1, el driver 2 habla con el disco 2. Pero la implementación del file system con el bloque lógico es una sola, ¿sí? Es la misma para ambos, ¿no? Y ahí está un poco la gracia, Esto ¿no? sería o sea, teniendo en cuenta que los dos discos tienen el mismo file system, tipo el mismo tipo. Correcto, correcto, correcto. Dando por hecho eso. Si no, este hablaría con este y otro file system hablaría con el otro. Por supuesto, por supuesto. Eso también puede pasar. Sí. ¿No? Por ejemplo, Extended 2. Acá tiene un caso donde vos tenías dos discos que los formateaste con Extended 2, por ejemplo. Pero uno es un disco Western Digital y el otro es otra marca que no me sale el nombre. Barracuda. Había uno que se llama- Seagate. Ahí va, eso. Así que ¿Y esto. acá habría dos discos lógicos o uno que se encargaría como de los dos drivers, por decirlo de alguna manera? No, pero dos discos lógicos, ¿sí? Ok. Sí, sí, sí. Porque en principio no sé, el sistema tiene que saber que, que los datos que están, que son universos distintos y qué pasa cuando vos, por ejemplo, movés, ¿no? Si tiene que copiar o no. Este, si son dos, pero que implementan el mismo file system, digamos. Bueno. Eh, bien. El hecho de que haya habido dudas, por lo menos me habla de que algunas cosas se entendieron y que pudieron seguir un poco la clase. Entonces, en principio, ¿qué hago? Dejo de grabar. Adiós. Para la posteridad.